Buenas noches, mi nombre es David César García García, mi nombre es AL057-293, estudio licenciatura en Derecho y Finanzas y resido en la Ciudad de México. Buenas noches. Buenas noches, vamos a iniciar con lo que es el proyecto de rol de la materia de estructura financiera y costo de capital. Vamos a dar respuesta al primer cuestionamiento donde dice cuáles son las características principales de las estructuras financieras de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y cómo estas estructuras le permiten competir tanto en el mercado nacional como internacional. Bueno, como sabemos, para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores deben ser empresas bien estructuradas, con una estructura bien definida que permita dar garantías de que puedan competir en un mercado en donde está inmerso en competencias o en empresas que tienen mucha competencia, del mismo giro e incluso algunas similares. Vamos a ver cuáles son las características principalmente. Acceso al mercado de capitales, obviamente, cuando se hace o se ventila la información de una compañía y se exponen las acciones, pueden ser adquiridas por muchas personas, analistas que ven factible poder invertir en ese tipo de organizaciones. Diversificación de financiamiento, pues prácticamente actualmente hay empresas que únicamente se financian a través de préstamos bancarios o a lo mejor venta de algunos activos, pero en ese caso al tener o exponer acciones pues pueden ser adquiridas por otros inversionistas y en ese caso hacerse de capital, ¿verdad? Como una alternativa. Gobierno corporativo, como lo estamos mencionando, la institucionalidad de una compañía permite que ésta sea más sólida y que permita dar más garantías y más credibilidad para aquellos que quieren invertir. Transparencia y divulgación, una de las obligaciones principales al estar cotizando en bolsa, estas compañías tienen que poner al público cómo han sido sus operaciones y cómo está su situación financiera actualmente. Y la estandarización de la información, como lo hemos comentado, se estandariza ya que hay diversidad de empresas que son del mismo giro, que son muy similares, y al hacer una comparación pues debemos de tener claro cómo estandarizada cada una de las empresas y poder llevar a cabo nuestros cotejos. Y esas estructuras a nivel nacional e internacional, ¿cómo se puede dar esas estructuras a nivel nacional? Pues prácticamente al tener a nivel nacional, ¿qué es lo que va a permitir? Un acceso a capital para crecer. A nivel nacional prácticamente se va a financiar por gente a lo mejor que pueda ser desde un analista a incluso algún aficionado, como pasó últimamente con el equipo del América que puso en bolsa sus acciones. Incluso cualquier persona puede acceder a este tipo de acciones. Mayor liquidez, obviamente va a tener más dinero, va a tener más recursos económicos para hacer frente a sus obligaciones diarias, incluso inversiones importantes en proyectos internos. Fortalecimiento institucional, pues prácticamente si esta es una empresa sana, se va a fortalecer, ya que obviamente las personas analistas pues van a favorecer en este caso la inversión en sus acciones. Y un mejor posicionamiento, obviamente una empresa más sólida va a tener mejor posicionamiento porque da garantía de que va a dar cumplimiento a sus obligaciones y va a haber crecimiento constante. A nivel internacional hablamos de la SIC. La SIC obviamente es un sistema internacional de cotización en donde todas las acciones, en este caso de la empresa, van a estar siendo evaluadas, ¿verdad? Y adquiridas a nivel internacional. Hay credibilidad y en este caso acceso en mercados globales. Es muy importante saber que en este caso la globalización a través de los mercados, en este caso Bolsa Mexicana de Valores, se va a hacer público a nivel internacional. Y lo que es la facilidad para, en este caso, fusiones y, en este caso, adquisiciones. Podemos mencionar que las fusiones pueden ser empresas en otro país o a lo mejor, como en el caso de Grupo Pachuca, que compra acciones y compra equipos a nivel internacional, es a través de estos mercados internacionales y de cotizar en la bolsa. Dice, con probabilidad y atracción de capital extranjero. Obviamente, se va a tener recursos a través de moneda extranjera y se va a adquirir en este caso más capital proveniente del extranjero y esto va a dar mayores garantías. Esto es prácticamente las características principales y en este caso cómo debe de ser y cómo debe estructurar este tipo de compañías para poder permanecer dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Continuando con lo que es el proyecto integrador de la materia, ahora vamos a explicar acerca de las ventajas y desventajas de las reformas financieras en México para las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, considerando tanto las opciones favorables como las críticas realizadas por instituciones financieras como en este caso BBVA. Vamos a hablar acerca primero de las ventajas. Como ya lo hemos mencionado hace un momento, hay mayor acceso al financiamiento. Obviamente eso es lo que se busca prácticamente con cotizar en la bolsa.
Fortalecimiento del gobierno corporativo. Las empresas deben buscar la institucionalidad, ya que les va a permitir tener, digamos, una administración más sana, que le va a permitir tener una solidez financiera para poder tener un futuro y poder garantizar a los inversionistas que pueden invertir en ella. Aumento de liquidez y valoración. La liquidez, obviamente, al tener más capital y recursos, hacemos frente a nuestros gastos diarios y en este caso se va a valorar un poquito más lo que es la eficiencia corporativa. Diversificación de fuentes de financiamiento. Como lo mencionamos en este momento, no nada más es a través de créditos bancarios o venta de activos, sino también a través de la venta de acciones y la mejora de la imagen corporativa. La imagen corporativa, simplemente por estar en la Bolsa Mexicana de Valores, va a dar una imagen que es una empresa bastante sólida, que es capaz de competir no solo a nivel local, sino también internacional. ¿Cuáles son las desventajas? Como todos los cambios en este caso reformas financieras, siempre hay incertidumbre. Va a dar resultados, no va a dar resultados, va a haber ese cierto hermetismo para saber si vamos a dar ese paso para poder arriesgar nuestros recursos. Riesgos para la estabilidad financiera. Obviamente, cuando hay un cambio, siempre hay inestabilidad hasta que se haga la adaptación y que en este caso se ponga en funcionamiento como se tiene planeado, pero sabemos que muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque en este caso hay salida de empresas en el mercado. Cuando hay una situación de inestabilidad, hay empresas que deciden dejar el mercado y operar de manera independiente y obviamente a lo que es sus bienes o servicios que ofrecen dentro del mismo, dentro de un mercado normal, comercial. Impacto de diferenciación. Obviamente, cuando tú entras a la Bolsa Mexicana de Valores, tú vas a ser, digamos, cotejado con empresas del mismo giro o algunas similares y van a haber ventajas y desventajas y eso puede, digamos, traer a lo mejor una mala imagen de saber que hay empresas que cotizan más que nosotros y tener una mala imagen, digamos, a nivel no solo nacional sino internacional. Vulnerabilidad ante los factores externos. Como lo mencionaba, que BBVA dice, bueno, hay una reforma fiscal, hay inestabilidad global, las malas relaciones internacionales, todos aquellos factores que implican que la estabilidad económica se esté variando y que no dé estabilidad y que obviamente los inversionistas sean herméticos y retiren sus capitales, en este caso de algunas de las empresas. Esto es prácticamente considerando las ventajas y desventajas de las reformas, en este caso financieras en México. El siguiente cuestionamiento tiene que ver con aquella comparación que se da sobre las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y aquellas que no lo hacen. Digo, aquí el cuestionamiento da una respuesta muy sencilla. Prácticamente la diferencia es que las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores son empresas más estructuradas, que obtienen mayor capital, mayor financiamiento de otras fuentes y pues prácticamente son institucionalizadas. La institucionalización de esas compañías implica que hay muy buena organización y una buena estructura. Vamos a desglosarla prácticamente. Vamos a tener en cuenta que todo eso oscila en la cuestión de cómo se manejan las acciones de la compañía cuando se ponen en venta al público. La estructura financiera, como comentamos, el apalancamiento, tiene que ver que hay recursos, ¿verdad?, a través de las acciones para lo que son la inversión en proyectos y que estos puedan llevarse a cabo. La liquidez y valor. Las acciones son aquellos documentos que pueden hacerse, pueden comprarse y venderse para poder obtener beneficios y en este caso tener liquidez. Prácticamente costos de capital, estos se van a ver reducidos ya que los, en este caso, accionistas principales de la compañía no tienen que aportar más de capital ni tener más endeudamiento a través de créditos bancarios. Acceso a financiamiento, como mencionamos, fuentes de capital que prácticamente puede ser el público en general o aquellos quienes pueden llegar a cabo a comprar una acción prácticamente. Dependencia de la banca, esta se reduce ya que pues prácticamente está abierta al público y no solamente a través de créditos bancarios. Y esto tiene varias alternativas de financiamiento, como lo hemos estado mencionando, puede darse no solamente de créditos, ni en este caso de venta de activos, ni de aportación de los socios, simplemente la venta de acciones como tal. La gobernanza y la transparencia, esto tiene que ver con la institucionalización, la regulación, que en este caso es mucha transparencia, que todo el mundo vea los movimientos, para que aquellos inversionistas puedan ver claramente cómo se ha dado su inversión o aquellos que quieran invertir, y lo que es las inversionistas puede captar de diferentes fuentes, aquellos que pueden ser especialistas, aquellos que no lo son, aquellos que pueden ver a lo mejor alguna alternativa, poder generar un poquito de mayores recursos a través de las ganancias que una acción propiamente con el incremento de esta les puede favorecer. Y esto pues prácticamente es la diferencia entre empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y aquellas que no lo hacen. Bueno, para concluir con lo que es el proyecto de valor de la materia, vamos a dar nada más el último análisis sobre cuál es el impacto, en este caso, de la actividad financiera y las instituciones bancarias en México sobre la competencia
de la competitividad de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, la pregunta es, ¿qué cambios consideran necesarios para fortalecer este impacto? Bueno, normalmente cuando las empresas deciden cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, se deben de apegar a ciertos aspectos, que en este caso es la sostenibilidad de una compañía dentro de este tipo de mercados, la competitividad que pueda manejarse o reflejarse dentro de un mercado bursátil, su proyección, prácticamente las solidez que pueda representar, y esto solamente sobre estándares que puede, digamos, manejar el mismo país a través de sus políticas dentro de lo que es el sistema financiero mexicano y la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a mencionar aquí algunos puntos, como por ejemplo, ¿qué haríamos o qué cambios se consideran necesarios para fortalecer este impacto? Pues prácticamente fortalecer la competencia bancaria a través del Open Banking, y en este caso fortalecer la COFESE, la Comisión Federal de la Competencia Económica. Normalmente cuando hay una demasiada concentración bancaria, donde son pocos los bancos que pueden negociar a través con los accionistas para poder realizar las inversiones, pues prácticamente los créditos llegan a ser o suelen ser demasiado caros. Pues prácticamente, acuérdense que todo el dinero fluye a través de las instituciones bancarias, independientemente de que se tengan fuentes de financiamiento, los bancos siguen siendo una situación muy importante dentro de la operación del manejo de dinero. Diversificar, en este caso, fuentes de financiamiento, como hemos mencionado durante todo el proyecto integrador, se pueden hacer a través de bonos, a través de acciones, bonos a largo plazo, acciones a corto plazo, para llegarnos o hacer, en este caso, a llegarnos de recursos económicos para poder invertir en los diferentes proyectos. Incentivar el financiamiento sostenible. Esto puede ser incluso a través de apoyos, en este caso fiscales o estímulos fiscales para aquellos inversionistas que deciden aportar su capital dentro de una organización. Esto va a ayudar a que se pueda incrementar o pueda ser más sostenible lo que es en este caso el impacto, en este caso de la actividad financiera y en este caso en conjunto con las instituciones bancarias, y en este caso finalmente fortalecer el Estado de Derecho. Esto es muy importante a través de políticas claras, a través de una regularidad o una regulación, en este caso a través de ley, obviamente sustentadas en la Constitución, a través de la Conducef. Aquí hay algunos temas con la Conducef, hay situaciones de corrupción dentro de esta que no apoyan mucho a los inversionistas o a aquellos que están dentro del sistema financiero. La educación financiera es muy importante, hemos escuchado, hay muchas empresas que se dedican en este caso, a educar a las personas, desde sus accionistas incluso hasta sus operarios, para poder manejar bien sus recursos e irles generando esa habilidad de poder manejar su dinero a través de inversiones. Recordemos que las AFORES actualmente son recursos que se están, digamos, invirtiendo para que la gente en su momento pueda retirarse con un capital que les sea sostenible hasta el fin de sus días. Pues prácticamente eso es los cambios que se consideran necesarios para fortalecer este impacto, y sobre todo en lo que a mí respecta, toda la economía que se mueve dentro, toda la cuestión económica que se mueve dentro de un país debe de basarse únicamente en valores, únicamente en reducir los actos de corrupción, tener transparencia, no favoritismos, apoyar a las pymes, prácticamente tener una regulación que pueda impulsar realmente a las personas que desean invertir, ya sea en acciones o en bonos dentro de organizaciones dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Eso es un aspecto muy importante en mi humilde opinión, y con esto he concluido con el proyecto integrador de la materia. Buenas noches, con esto concluyo con lo que es el proyecto integrador de la materia de estructura financiera y costo de capital. Realmente para aquellas personas que pueden emprender un negocio, hacerlo crecer, institucionalizarlo y meterlo en una faceta de, digamos, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, digamos, ya es el punto máximo de clímax de una organización que podría representarse como sana. Las inversiones están abiertas al público. Digo, aquí es importante ser analista, poder invertir dinero en algunas otras compañías, comprar acciones o bonos, y poder hacernos de un capital, ¿verdad? Hacerlo crecer y poder tener nuestros recursos siempre en capital actual para poder evitar lo que es la pérdida por el valor del dinero con el paso del tiempo. Con esto concluyo con este presentador de materia, un tema muy interesante. Muchas gracias, muy buenas noches.